Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo lo sólido se desvanece en el aire. Es un hecho. Las certezas que hasta hace muy pocos años creímos eternas hoy se agrietan. Es cierto que el capitalismo no inventó la fragilidad de la vida, pero sin dudas la ha acelerado. En muy poco tiempo, nuestros sueños se convirtieron en mercancías, nuestros hogares en hipotecas, nuestras manos hacedoras en simples deslizamientos sobre una pantalla. Y mientras tanto, intentamos anticipar un futuro que nunca llega y seguimos bailando sobre un abismo, con la esperanza de que el mismo aire que nos agita sea también el que nos permita volar. Si, como creía Heráclito, lo único constante es el cambio, entonces debemos resistir la inercia que nos insta a elegir entre adaptarnos o morir. Existe, sin embargo, otra alternativa, porque justamente si todo lo sólido se desvanece en el aire, eso también puede liberarnos. Si ya no hay dioses, ni patria, ni familia que nos ordenen, tal vez exista la posibilidad de inventar nuevas formas de vivir. En este episodio vamos a profundizar en la idea de valor y valores. ¿Qué significa que algo vale? ¿Quién lo determina? En el episodio anterior hablamos del deber como deuda y como mandato moral, y algo similar sucede con los valores. No es lo mismo hablar de la bolsa de valores que de los valores éticos o afectivos, y sin embargo ambos significados comparten una raíz común. En ambos casos, lo valioso aparece como aquello que se protege, que requiere una barrera, un límite, es decir, lo valioso como lo escaso, como lo separado. Pero el valor no se define solo por su escasez. Hay otros factores que intervienen, y eso es lo que vamos a explorar hoy. Así que pónganse cómodas, cómodos y empecemos. En el episodio anterior mencionamos al pasar el mito de la castración de Urano en manos de Cronos y dijimos que de esa castración nacen dos cosas, por un lado la Vía Láctea y por otro Afrodita. Hoy vamos a detenernos ahí porque este mito puede darnos pistas sobre lo que entendemos por valor. Hesíodo en la Teogonía lo narra así, dice: apenas Cronos cortó los genitales de Urano con una hoz de adamante, los arrojó al mar. Allí fueron llevados por las olas durante mucho tiempo y alrededor del miembro inmortal surgió una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella. Esta doncella, claro, es Afrodita. Primero, dice, llegó a Citera y luego a la isla de Chipre. Emergió de las olas y bajo sus pies delicados crecía la hierba. Los dioses y los hombres la llamaron Afrodita porque nació de la espuma, que sería afros en griego. Más adelante vamos a retomar las partes que contiene este relato, pero por ahora quedémonos con cómo fue retomado este mito durante el Renacimiento, con toda la potencia simbólica que tiene, especialmente en el arte. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la pintura de El nacimiento de Venus de Botticelli, que la terminó en 1485, y probablemente es una imagen que nos resulta muy familiar, ¿no? Es esa de la Venus desnuda sobre una concha marina, rodeada por flores, vientos y diosas que la esperan en la orilla. Este cuadro no solo ilustra un mito, sino que también está atravesado por una corriente filosófica que marcó ese tiempo,
que es el neoplatonismo, que viene de la mano de Marsilio Ficino, que es una figura clave de esta escuela, y que toma de Platón la idea de que existen dos Venus, una celestial, Urania, nacida de Urano, que es un símbolo de amor espiritual, y una Venus terrenal, que es la Venus Pandemos, hija de Dione, asociada al amor sensual y material. En el cuadro de Botticelli, estas dos Venus están de alguna forma integradas y tiene que ver con la desnudez de Venus, justamente. Esta desnudez que no es carnal, sino que es un símbolo de pureza, de saber supremo, y tiene como atributo lo divino. Esta figura representa un ideal de virtud y al mismo tiempo una exaltación que podríamos denominar hasta mística. Por esto, Venus para este periodo histórico no es solo una diosa del deseo, sino que también es una encarnación de un alma elevada. Tenemos entonces dos Venus, Venus Urania y Venus Pandemos, y en un primer momento también recordemos que se creía que existían dos planetas en lugar de uno solo, una sola Venus, y por eso se lo llamaba de hecho Níspera y Fósfora, Venus Níspera y Venus Fósfora, que eran también la Venus del alba y la Venus del anochecer, porque al principio, como sabemos, Venus está muy cerca del Sol desde el punto de vista de la Tierra, entonces aparecía o bien muy temprano al amanecer o en el momento del atardecer. Y entonces justamente esto hace que también Venus después pueda tener una doble regencia, ¿no?, de los signos del zodíaco, que van a ser Tauro y Libra. Y en esta diferencia también tenemos como Tauro considera justamente lo valioso, y Libra, que es casi todo lo contrario, ¿no?, que tiene que ver con una valencia. Esto quiere decir lo que no tiene valor en sí mismo o lo que no está completo. Por eso también decimos en astrología que la Venus, que responde a Libra, es aquella que deja espacio para abrirse algo que está por fuera de nosotros, y esto es lo que justamente también habilita y permite el deseo. De alguna manera, esto va a hablar entonces de la diferencia entre poseer y desear, y también podemos pensar en esta Venus nacida por un lado de los genitales de Urano, que por tanto es libre, y la que surge del adamante de Saturno, que no es otra cosa que una hoz hecha con diamante. Entonces Venus existe porque por un lado un diamante la separa y por tanto le da una singularidad, le permite ser alguien, y esto es lo que en un primer momento nos puede sonar frívolo, ¿no?, porque como un diamante va a dar la existencia a Venus. Pero bueno, también está la canción que dice que los diamantes son los mejores amigos de las chicas, y las mujeres están tradicionalmente asociadas a esta energía y a considerarse Venus, a lo femenino, y cuán cerca también está esto de convertir la mujer en objeto. Y la solución pareciera que después de un trabajo desandado por no ubicar a las mujeres como objetos, la solución que encontramos es poseer objetos. Entonces, ¿tenemos diamantes o somos diamantes? Esto sería en un sentido la diferencia que podemos nombrar entre la Venus de Tauro y la Venus de Libra. Pero lo cierto es que Venus es las dos, digamos. Venus es tanto quien se tiene a sí misma como quien quiere ser tenida por otros y otras. Entonces, volviendo al tema de hoy, es Venus quien tiene valor propio y al mismo tiempo quien desea que le den valor. Y esto no necesariamente va de la mano, porque cuántas veces sentimos que no nos valoran por lo que somos o que nos valoran por cosas que no necesariamente nosotras y nosotros valoramos del mismo modo. Y esta complejidad en el valor es justamente la que vamos a tener que resolver. Porque no se trata solo de
una definición especular, es decir, no es como pretende la autoayuda, que si te valorás te valoran y si no te valorás no te valoran, porque esto obviamente es una simplificación y en realidad no es que no pretenda reunificar estos dos conceptos del valor, pero sí lo que hace es volverlo una condición, uno es condición del otro, y esto no necesariamente es así. Lo que se valora en realidad es lo que una sociedad valora, un tiempo y un lugar están valorando. Esto perfectamente puede estar en contradicción con lo que uno es. En castellano, cuando decimos que algo vale, es lo que está permitido o no está permitido. Y entonces nos damos cuenta de que Venus está mucho más tomada por estos diamantes de la hoz de Saturno que por la Urania de Urano, ¿no? Entonces, por ende, si pienso en cuál es mi valor, es muy probable que asocie lo que es valioso a conceptos relacionados con la productividad, la eficiencia, la efectividad, al conseguir una meta, al progreso. Todas cuestiones justamente relacionadas con Saturno. Mientras que, si justamente Urano es lo que tiene que ver con la discontinuidad, de alguna forma con algo que no encaja o lo que no entra, lo que es diferente, todos estos valores van a quedar totalmente relegados y van a ser considerados no valiosos. Fijémonos cómo esta Venus está totalmente trasladada a su asociación con el signo de Tauro y con la casa que rige Tauro, que es la casa 2, que de hecho se la llama la casa de los valores y los recursos. Y cómo nos desprendimos casi totalmente del concepto de Venus y su valor en relación a la otredad, en relación a la diferencia, en relación a la valencia. Por esto, si queremos corrernos de esta concepción del valor mercantil, tenemos que ir muy atrás, volver muy atrás, probablemente, al concepto de don de Marcel Mauss. Marcel Mauss es quien desarrolla este ensayo sobre el don, en donde describe sociedades donde la entrega del don es un mecanismo de intercambio que es a la vez material y moral, y entrelaza a la comunidad en un tejido de valor. Es decir, el don no es solamente un hecho económico, sino que es un hecho social que implica obligaciones. Es la obligación de dar, de recibir y de devolver. Eso es el tejido de valor. Entonces, si consideramos estos tres requisitos, podemos observar que la vida moral establecida a través de estas transacciones difiere mucho de la economía monetaria, ya que un don tiene un contenido que es tanto económico como espiritual. Es venusino el don, es personal y es recíproco y depende de una relación que perdura en el tiempo. Mientras que el dinero es una abstracción que circula en un solo sentido y de forma impersonal entre individuos, y justamente propone eso, una relación que se limita a una transferencia de dinero. Digamos, si lo utilizamos desde la terminología de Marx, es una mercancía, es un objeto alienable, dice él, que intercambian dos partes de independencia mutua. Mientras que un don es todo lo contrario, porque es un objeto inalienable que intercambian dos partes dependientes una de la otra. Es decir, don y mercancía representan dos nociones diferentes de valor que también son dos conjuntos distintos de relaciones sociales, y estos naturalmente tienden a excluirse. Si el don pretende entonces esta continuidad social y esta reciprocidad, el dinero lo cambia todo. La mercantilización marca un momento crucial en la historia y no podemos seguir pensando en conceptos de valor como los términos en los que lo utilizábamos en los mitos antiguos.
Es importante entonces considerar que un don no es una mera pieza arrancada de la vida interior del dador que se pierde en el intercambio. Más bien es una extensión de este dador tanto en el espacio como en el tiempo y se interioriza en el receptor. Entonces, el dinero, muy al contrario, niega semejante extensión, fractura la continuidad e inmoviliza los objetos dentro de sus propios límites. Abstraídos del espacio y del tiempo como trozos de valor comerciable, se transforman en mercancías y así es como se pierde el valor de la vida del objeto, porque la mercancía no es un objeto, es una cantidad de valor que puede ser comparada o sustituida por otras cantidades equivalentes. La mercantilización extingue las propiedades originarias de lo que era un objeto, entonces al quedar extinto queda también su poder de vincular a las personas que dan y reciben y ellas mismas se convierten en mercancía. Las personas pasan a ser trozos de valor en espera de precio y de venta, entonces adoptamos una forma mercantil. Y la forma mercantil no es un simple estado de ánimo, digamos, sino que nos fragmenta y nos deshumaniza. Nos lleva a las personas a asumir una duplicidad a través de la cual nuestros valores originales se desvinculan de su valor económico y su ser privado de su ser público. Entonces, en estos términos, justamente Marx describe el efecto de la mercantilización sobre los ciudadanos. Bueno, él se refiere a la Europa burguesa, pero nosotros podemos llegar hasta ahora y darnos cuenta que en realidad, si queremos volver a estas dos Venus del Renacimiento, la material y la espiritual, cuando estaban en equilibrio, o al menos se intentaba que estuvieran en equilibrio, cómo en realidad tenemos que desarmar la Venus material, que es la que captó todo el terreno. Porque desde esta Venus material el deseo se convierte en un objetivo concreto a ser obtenido, y esto, digamos, puede ser tanto una camisa como una persona, un ascenso. Entonces, desde esta forma es que me digo que tengo que valorarme para conseguirlo, que si no me amo no me van a amar, ni me van a pagar, y no me van a poder comprar, cuando en realidad pasa totalmente por otro lado. Que tiene que ver con esto que decíamos de afros, ¿no? Venus Afrodita, que justamente es lo afrodisíaco, donde verdaderamente se aloja el deseo, que nos lleva fuera de nosotros. Lo afrodisíaco borra los límites y genera un estado, genera una situación deseante, no un ser deseante. Y pensémoslo esto en otro de los malos entendidos que tenemos, porque nosotros creemos que lo que genera valor es la escasez, ¿no? Es la limitación la que genera la importancia de lo que se valora, y esto justamente lo relacionamos con la castración de Saturno, ¿verdad? Las teorías del libre mercado entonces intentan forzar la situación de utilidad como función exclusiva del valor, y a esto le atribuyen su escasez, cuando en verdad lo que vale es lo singular, lo diferente. Es decir, esta cualidad que está generalmente invisibilizada y que es la que justamente despierta el deseo y el asombro, que tiene que ver con lo inesperado. ¿Sí? Que en este caso, por ejemplo, si vemos el cuadro de Botticelli, lo que vemos es una mujer desnuda que emerge del mar en una concha marina, y entonces esto pone en marcha los mecanismos de idolatría y enseguida de también querer apropiársela, ¿no? Esta singularidad que emerge frágil del océano
en realidad enseguida es puesta en situación y por este instante está en equilibrio. El cuadro ella está en el centro, digamos, acá hay armonía. Pero enseguida se descompensa porque enseguida hay que vestirla a Venus, ¿sí? Y fíjense cómo sigue Hesíodo, ¿no? Que enseguida cuando llega a tierra la ponemos a laburar a Venus, ¿no? Ya que a su paso ya va generando abundancia en el césped. Pero hay otro dato muy importante en esta narración de Hesíodo que tiene que ver con que Venus no para en el primer lugar que pudiera. Digamos, ella la van llevando las olas, primero pasa por Citera y después llega a Chipre. Digamos, es importante esto, que parece como insignificante mencionar dos lugares, porque en realidad tiene que ver con que no en cualquier punto Venus va a poder florecer, digamos, no depende solo de ella, ¿sí? Se tienen que estar dando condiciones de posibilidad para que esto suceda. Para traer un ejemplo muy concreto de cómo funciona en este caso el tema de Venus y su entorno, me voy a detener un poquito en la película Anora, no sé si la vieron, ¿no? El Oscar, el 2025, en donde justamente lo que aparece es este concepto de la Venus desnuda que intenta paliar y conseguir una situación que en realidad es social. Digamos, en la película se ve claro esto y también me llama la atención porque es una película que gana el Oscar, ¿no? Cuando en realidad lo que está demostrando es que hay un statu quo que es inmodificable y que tiene que ver con que por más que se le intenta mostrar a ella defendiendo sus horas extras, su momento para comer, que se va y todo, digamos, como esta sindicalización que hay de las trabajadoras sexuales y que esta defensa, digamos, en relación a que ellas parece que hacen algo que quieren, en realidad lo que queda tan evidente es que son las opciones que hay disponibles, digamos, es cómo sería la vida de esta protagonista si no tuviera eso, digamos, cuáles serían las otras opciones, que sería, bueno, probablemente ser una mujer de la limpieza, ¿no? Digamos, ahí es como justamente lo que aparece en Venus es que no depende tanto de las cualidades intrínsecas de la persona, sino de lo que se le posibilita en el exterior. Y que justamente a lo único a lo que puede aspirar esta Venus es a la Venus taurina, a la Venus de las posesiones, a tener un anillo, a tener dinero, ¿sí? Mientras que lo vincular aparece justamente captado por la fragilidad de los vínculos. Entonces este aspecto del deseo queda totalmente diluido. Es una Venus incapaz de relacionarse afectivamente de otro modo que no sea a través de la materia. Como contrapartida de esta película tenemos, por ejemplo, La Quimera de Alice Rohrwacher, la película italiana que pasó muchísimo más desapercibida que esta otra, ¿no? Y que justamente plantea otra cosa que no tiene nada que ver con, pero que también es venusina, digamos, en el sentido de que su protagonista, Arthur, que es arqueólogo, pero que en realidad lo que hace es delinquir y busca en tumbas antiguas objetos valiosos para venderlos, en verdad este hombre es atravesado por un duelo, es decir, hay una situación en donde emocionalmente él está comprometido con buscar esto, buscar una quimera, ¿no? Algo que nunca se puede encontrar. Y entonces lo que aparece es como él va descubriendo que hay
cuestiones que valen y que no pueden quedar expuestas, digamos que hay que protegerlas, que hay que mantenerlas, de hecho, en el océano, ¿no? Como que tienen que quedar o debajo de la tierra o perdidas en el océano, porque justamente ahí hay un valor que no es comerciable, que hay que cuidar. Y este valor tiene que ver con la belleza, tiene que ver con lo único, con lo singular, y tiene que ver también con la historia, con el pasado. Digamos, estas son objetos valiosos etruscos, y justamente entonces hay algo que tiene que ver con valorar el pasado, ¿no? Con valorar de alguna forma la tierra que pisamos y lo que hay ahí, y entender que esto no nos pertenece, ¿no? Que nosotros estamos de alguna forma de paso en esta situación, y que entonces la continuidad en realidad consiste en poder establecer estas vinculaciones y estas relaciones y estas fuerzas de atracción. Me encanta siempre el ejemplo de la fuerza de gravedad como Eros, ¿no? Como esta fuerza que une las cosas, que mantiene a los planetas en órbita, y a nosotros también podríamos decir en nuestro sitio, ¿no? Porque justamente entender que esto, digamos que lo podemos pensar físicamente como una atracción gravitatoria, también existe una fuerza de gravedad, una inercia, un estar plantados que nos constituye en relación a nuestro hábitat, a lo que tenemos a disposición, y por ende es eso lo que podemos, y ese es el vínculo venusino que tenemos que establecer con lo que nos rodea, ¿no? Para terminar, volvamos a que lo propio de Venus entonces no responde a su escasez, sino a su singularidad, y por esto el valor no es cuantificable, sino que es cualificable, es decir, va a responder a atributos propios. Por esto también es que Venus representa la belleza, porque responde a un concepto de armonía, a una totalidad que se organiza. Y esta organización, en el caso de Venus, hace que todo lo que la rodea gire en torno suyo, y esto también es una de las formas que adopta el deseo, es decir, el deseo participa de lo valioso, no se trata de un objetivo externo ni de una atracción, no es una flecha ni es un señuelo. El deseo que responde al valor actúa como motor y es radial, es frágil, es vulnerable, es efímero. Gracias por acompañarme hasta acá. Nos encontramos en el próximo episodio. Que estén muy bien.